días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés viendo, bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fe verdadera. Con ustedes el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Jorge, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, Jorge, queremos contarte un poco de qué va Vida Real Fe Verdadera. Y es que este es un podcast dedicado a conocer a los siervos de Dios que, pues bueno, sabemos que todos, además de venir a la iglesia, servir a Dios, pues tenemos una vida fuera de la iglesia. Y lo que nosotros hacemos aquí es contar o conocer esa vida que llevamos fuera. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos gustaría saber un poco, primero, para conocer quién es Jorge Mario, pues saber qué hacen normalmente en la iglesia o de qué cobertura vienes. Bueno, vengo de la cobertura Calle del Cerro, Iglesia Cristiana Monte de Sion, con sede Calle del Cerro. Soy líder allá de entrenamiento. Y bueno, vengo pues de esa iglesia. Generalmente me desenvuelvo allá sirviendo en la alabanza principalmente. Eh, Tengo pues mis discípulos, así todo mi entrenamiento y demás. ¿En qué equipo sirves allá en Calle El Cerro? ¿En qué equipo estás? Bueno, tengo entendido que allá es por linaje. Allá no es por Es equipo. ¿En qué correcto. linaje y Sí. qué hace tu linaje de lo que haces tú? Es correcto, sí. Bueno, como tal, bueno, pertenezco a la alabanza y como decía, tengo discípulos. Pero como tal, ahora mis funciones como linaje, pertenezco al linaje de GAP. Pues es el linaje encargado, pues en este caso de la academia, toda la estructura, en este caso, pues desde el ERE, lo que es manos de empollamiento y demás. Como tal, mi liderazgo junto con otro líder de Calle El Cerro, día de entrenamiento de allá, pues nos encargamos de organizar las reuniones cada miércoles, donde se hablan distintas cosas, asuntos, como los discípulos, cómo van las formaciones, distintos eventos, también se hablan en esas reuniones y muchas cosas más, dirigido por nuestros pastores. Entonces, más que todo eso, en general, así. Ese es como tal mi linaje, el linaje de Gadi. Pues me desenvuelvo sirviendo en este caso en el grupo de alabanza, que en este caso sería el linaje de Simeón, y así sucesivamente. Hay muchas otras cosas más. Entiendo. Bueno, dices que haces parte del grupo de alabanza. Cuéntanos qué instrumento tocas y más o menos desde cuándo llegó a ti eso de hoy quiero servir en la alabanza. Bueno, todo surgió de alguna manera. Bueno, yo llegué a la iglesia en el año 2016, en marzo 31. Bueno, yo asistía como otro asistente normal. Yo asistía a la iglesia, asistiendo a los servicios cada jueves, cada martes, cada domingo. Pero un día, un domingo, asistiendo con mi madre, esa normal, a la iglesia, yo veía, estaban al frente del altar, en las sillas de ahí al frente sentado, y pues eh, antes de iniciar el servicio, que en ese tiempo empezaba a las 9:30, Pastor Luis Miguel se acercó a mí y me dijo como que, ¿te gusta algún instrumento? ¿Quieres aprender a tocar algún instrumento? O sea, me hizo esa pregunta. Yo le dije como que sí, y me dijo como que, ¿te gustaría aprender a tocar guitarra o piano? Entonces yo sé, en un momento le dije como que, no, guitarra está bien, sí, es guitarra. Entonces me dijo como que, bueno, desde el próximo domingo podemos iniciar entonces. Fue lo que me dijo. Entonces desde ahí pues como que surgió todo. Bueno, ya después seguí, empecé con la clase de cada domingo y eso. Como tal, pues mi instrumento principal es la guitarra. Ya y con el pasar del tiempo, sirviendo la alabanza y eso, no empecé sirviendo enseguida, tuve que esperar como más o menos 2 años, que también fuera el encuentro. Pero antes de ir al encuentro, necesito antes, o sea, como 2 meses literal, eh, empecé a servir. Entonces, pero ya desde ahí, pues ya seguí sirviendo y hasta ahora he permanecido sirviendo en el grupo de alabanza. Y además de tocar la guitarra, toco el bajo, el piano y la batería. Y también a veces apoyo cantando, ministrando también.
Vámonos un poco más profundo, ya a la parte tuya personal. Tú dices que tocas la guitarra. Bueno, y Sí. ahora estás tocando muchos instrumentos, pero te centraste en esa. ¿Desde qué momento a ti como persona, digamos que despertó eso de la guitarra, de querer aprender guitarra y irte por el lado de la música? Vale, bueno, yo ese año cuando inició todo, eso fue como en el 2000, si no estoy mal, fue en el 2010 mismo 2016, o sea, llegué a la iglesia, a los meses me surgió, o sea, el pastor me hizo esa pregunta y pues yo empecé dando las clases como que normal cada domingo. Pero el año anterior yo estaba cursando octavo grado en el docente y yo no tuve la oportunidad de alguna manera como que de comprar una guitarra. Mis padres no, mi madre en ese momento no tenía para comprarme una guitarra y había la opción de guitarra, aprender a tocar guitarra o flauta. Y bueno, obviamente por falta de pronto de factor económico, mi mamá fue comprarme fue la flauta. Entonces, de alguna manera, ver que yo tuve en la iglesia, llegar a la iglesia y a los meses tener la oportunidad, de alguna manera como que, si quieres, podemos enseñarte a tocar guitarra. Yo creo que fue lo mejor que me pasó ese día. Y bueno, desde ahí pues seguí dando, o sea, aprendiendo la guitarra y eso. Eh, pero eso fue algo muy bonito porque de alguna manera fue como entendiendo de que de pronto el año pasado no pude, el año anterior estando en el colegio no tuve la oportunidad, pero el siguiente año estando en la iglesia, llegando a un servicio, tuve la oportunidad, esa gran oportunidad. De alguna manera me sirvió como para obviamente no aprender música secular de alguna manera. Entonces ya obviamente no aprendería música secular, sino obviamente de adoración, alabanza, movida y demás. Sí, entonces más que todo eso. Muy bien, nos dices que pues bueno, hace bastante llegaste a la iglesia en 2018 y pues desde que llegaste tuviste ese deseo de pues aprender en el tema de la alabanza, en el tema de tocar un instrumento. Y pues tienes una historia ya detrás Sí. del cómo aprender o de cómo comenzaste a querer aprender a tocar la guitarra, que es tu instrumento principal. Y pues nos gustaría también conocer un poco ese trasfondo de, de cómo Jorge decidió servir en la iglesia. Y tenemos una pregunta insignia, una pregunta clave que siempre hacemos y es, ¿cómo Dios te llamó a servir aquí en la iglesia? Bueno, yo hasta donde recuerdo, yo llegué a la iglesia, como les decía, ese 31 de marzo de 2016, un jueves clamor, en este caso allá en Calle del Cerro, siempre he estado allá, he estado asistiendo allá como tal a Calle del Cerro. Eh, Como tal, o sea, yo llegué fue, digamos que por una invitación. Le hicieron la invitación como tal, fue a mi tía, o sea, la hermana de mi mamá. Y yo llego a la iglesia como de esa manera. Tía, normal, como que, nos invitaron a la iglesia y yo como siempre iba donde iba mi mamá, siempre ahí, pegado a ella, yo fui ese día. Y pues de ahí inició como que, fue como una forma de llamarme Dios. Ya después como más adelante, como que en una administración fue que de alguna manera como que en una administración me dijeron como que de alguna manera todo lo que había vivido en mi niñez era con el único propósito de que yo llegara a los pies de Dios. Entonces, pues pienso que desde ahí pues ha sido así. En lo de la guitarra ha tenido mucho que ver porque de alguna manera fue como que Dios usó eh, fue esa manera como Dios me enamoró de él, ¿sí? Porque no solamente era como que dar las clases, sino que eh, literal fue Dios en su tiempo, en el 2018, donde tuve mi tiempo con Dios, que me fui para Cartagena y dejé de venir para Callicero como por un mes, pero fue un tiempo donde Dios como que permitió para él enseñarme cosas. En una de esas cosas es como que adquirir oído musical, donde yo me ponía como con un carrito que tenía una memoria con alabanza, adoraciones y yo, o sea, ese digamos que era mi hobby en ese momento, era mi tiempo después de venir del colegio,
me ponía en mi cuarto con una música y me ponía con mi guitarra a practicar, a intentarlo, digámoslo así. Entonces, más que todo eso. Y pues desde ahí pues he venido sirviendo como todo. A veces tenemos altas, bajas, pero he tratado de permanecer sirviéndole a Dios. Porque, ajá, Él creo que decidió escogerme y de pronto a veces no me siento merecedor de su amor y de su gracia, pero Él decidió escogerme y pues trato de corresponder a ese amor que Él me da. O sea que la manera en como tú dices que Dios te llama a servir es a través de una administración, pero no solamente influye eso, sino que también influye tu amor por la música. O sea, digamos que Dios te empieza a enamorar a través de la música. Sí, en pocas palabras, fue como una forma en que Dios, o sea, a través de la guitarra, porque literal yo en oración o estando ahí como que con mi guitarra, porque yo, cuando ese año yo vivía aún aquí en Turbaco, o sea, 2016, 2017, ya yo más o menos había aprendido algo de guitarra, mis maestros ya me habían guiado y eso, o sea, los líderes de la iglesia que me estaban enseñando en ese momento. Y yo tenía mis tiempos o sea, mis tiempos donde yo me apartaba a un ladito y me iba con mi guitarra. Y yo siempre recuerdo que en oración o ahí, como que hablando con Dios, decía como que dame la sabiduría y enséñame. Y una de las frases favoritas que yo siempre digo a Dios es como que tú eres mi maestro, enséñame cómo quieres que lo haga para ti. Entonces, fue una forma, ¿sí? Obviamente podemos mirarlo también como un refugio, ¿sí? En ese momento, bueno, yo a mis tiempos libres después de colegio, después de hacer tarea y todo, yo enseguida cogía mi guitarra y a practicar se dijo. Entonces, podemos mirarlo así. Fue una forma en que Dios me atrajo, sí. Me atrajo para servirle, para enamorarme de él. Después de que nos dijeras que Dios te llamó literalmente a través de un instrumento y te refugiaras en él, digamos que en ese momento tu refugio fue la canción, tu guitarra y alabar a Dios. Ese fue tu refugio para ti. Y yo quiero ir más a fondo, aún más allá. Y yo quiero preguntarte, listo, Jorge Mario entró en el 2018 como a servir, me dijiste. Sí, o sea, mi encuentro fue en junio y como 2 meses anteriores de ese 2018 empecé a servir en alabanza, o sea, como tal, a ministrar desde el altar. Sí. Desde esa trayectoria hasta acá, pues tú has tenido altos y bajos y toda esa cuestión. Yo te quiero realizar una pregunta. Es otra pregunta que es de aquí que siempre sí o sí se tiene que preguntar. Y es cuáles son tus sueños en Dios. Y te la divido. ¿Cuáles son tus sueños en Dios como siervo de Dios a que quieres llevar aquí en la iglesia? Y tus sueños de forma personal, ya saliéndonos un poco de servicio a Dios. Ok, bueno, mi sueño en Dios, pues principalmente, para mí el mayor sueño siempre va a ser, o sea, permanecer en Él. Primero que todo, mi sueño como tal en Dios es, además de seguir alabando, exaltando su nombre, es ser un evangelista. Sí, por momento he visto ese sueño que tenía mis bajas y mis altas, pero en cada alta y baja, o sea, cada vez que de pronto mengo un poco y al retomar nuevamente siempre el Señor, Dios me enseña algo y trato de poner en práctica eso que Él me enseña. Entonces, ahí voy, o sea, voy en el proceso, actualmente me entreno en MPH, Ministerio de Pescadores de Hombres, y como lo estaba diciendo, no ha sido fácil, pero trato de permanecer en eso. Uno de los sueños es eso, o sea, ser un evangelista conforme a su voluntad, conforme a lo que me llamó y creer que todo lo que Él ha dicho, ¿sí? Una de las cosas que el Señor me ha dado es que cuando orara por personas para sanidad, además de una sanidad física, las personas iban a recibir una sanidad interior, es decir, su corazón, su alma. Entonces, esas son una y muchas promesas que el Señor me ha dado, pero es mi mayor sueño. Mi mayor sueño en Dios es poder hacer su voluntad, o sea, poder seguir sirviéndole,
como lo he venido haciendo y mejorar en todo lo que tenga que mejorar para Él. Sí, es más que todo eso y para mí lo más importante, además de mi ministerio como tal, es permanecer en Él. Porque para ser un evangelista y demás, hay que principalmente permanecer y como dice la escritura, pues el que permanece hasta el final, ese será salvo. Entonces creo que es lo más importante para mí, metiendo a Dios allí. Y en mi sueño personal, ya más de pronto dejando a Dios un poquito de lado, pues ser profesional. En este caso, me encuentro estudiando una carrera, una tecnología en seguridad y salud en el trabajo. Y pues eso, o sea, ser un profesional, graduarme. Ahora como tecnólogo y ya después seguir homologar para ser ya profesional. Hacer mi especialización. Y bueno, no sé si aspiro a mucho, pero bueno, hay que creer en que si el Señor me concede y me da la oportunidad de alguna manera tener una experiencia en España, quisiera, eso sí, referente a mi carrera, tener, digamos que... Intercambio. Sí, no intercambio como tal, sino tener una experiencia ya sea de pronto una ruta académica, algo así, pero o sea, tener como una experiencia allá porque sé que allá manejan mucho esa parte de manufactura, de construcciones y obviamente ya se ve mucho el peligro, entonces digámoslo que hablando aquí, bueno, en Colombia, tiene lo suyo, tiene las normas y todo, pero allá obviamente como es internacionalmente, es otro país, otro continente, de alguna manera hay normas que literal de mi carrera que fueron traídas o fueron tomadas de allá de Europa. En este caso pues también podríamos meter a España, que pertenece a ese continente europeo. Entonces no es como que si sí o sí voy a hacerlo, no. Claro está, si el Señor me da la oportunidad, se me da la oportunidad y es voluntad y es viable, sí lo haría. Sí, claro está, no me quiero ir para allá. Es lo único que sí, porque claro está, si el Señor me llama aquí en Turbaco y estoy aquí, a menos que diga, no, vas a ser enviado para otra parte y eso es otra cosa, pero hasta el momento mi lugar de servicio, de asistir, de servir a los demás y cumplir mi ministerio está aquí. Si el Señor dice otra cosa, eso, y bueno, eso. Quiero por lo menos trabajar en empresas, trabajar en empresas los primeros años, pero ya después quiero de alguna manera montar mi propia asesoría, ¿sí? Sea yo con otros colegas o empiezo yo solito y ya después ya ahí miro eso, pero quiero eso, por eso quiero especializarme y en lo posible también hacer una maestría. Sí, todo lo que yo pueda prepararme para poder, cuando llegue en su tiempo, de la consultoría o para asesorar bien, entonces tener mi propio negocio. Ok, entonces tu sueño, bueno, dividiendo un poco y resumiendo un poco todo, tu sueño en Dios es siempre servirle, no apartarte de Él. Correcto. Y también ser un evangelista, el cual pueda pues llevar su palabra, llevar su evangelio a todas partes del mundo. Y ya personalmente pues deseas estudiar, terminar tu carrera y tener un emprendimiento o un negocio a futuro. Nos cuentas que también te gustaría estar en España, viajar allá por el tema de que supongo que pues el área en el cual te estás moviendo, el cual estás estudiando, pues allá las cosas serán serán otra cosa. Sí, otra experiencia. Y sería una experiencia muy, muy chévere para ti. Pues yo te planteo un escenario hipotético y es que, pues como ya sabemos en Ministerio Pescadores de Hombres, pues se envían evangelistas a diferentes lugares para que pues continúen predicando el evangelio. ¿Qué te parecería una enviada a España a evangelizar, a predicar el evangelio allá? Como le dije anteriormente, si
si es su voluntad y me mandan, o sea, y está todo en orden, hablando de orden, de pronto mi casa, en este caso mis padres, de alguna manera que no tenga como que de qué preocuparme. eh, Pienso que si no hay otra cosa que me lo impida, lo haría, ¿sí? Este, Algo muy importante para resaltar ahí es, eh, sé por experiencia propia que eso no es ni es una decisión fácil, ni es un camino fácil. El ser un evangelista enviado requiere de ciertas características. Algunas las tengo y me falta una lista larga, pero digamos que vamos a ir. Por eso es que es el entrenamiento y para eso me estoy formando y tratando de poner de mi parte, ¿sí? Porque si no pongo de mi parte como siervo de Dios y que le pertenezco, soy siervo, esclavo de Dios, pertenezco a Él y obviamente tengo que hacer su voluntad. Si Él me envía, yo lo haría, claro está, que yo esté seguro de lo que voy a hacer, porque si no voy a estar bien cómodo conmigo mismo, creo que no estaría bien irme sabiendo que de pronto no voy a cumplir la misión que debo hacer. En este caso hipotético que me estás poniendo. Y bueno, yo quiero preguntarte, o sea, sabemos siempre que si nosotros somos personas y tenemos una vida, pero Claro. digamos que nuestra vida de una u otra manera gira en torno a Dios, porque Dios siempre está presente en 24/7. Si es posible que tú nos cuentes o un proceso, o sea, Dios siempre ha estado en nuestra vida, pero un proceso que a ti te marcó, en donde tú digas que literalmente Dios estuvo en el asunto. Dios siempre está en todos los asuntos, valga la redundancia, pero digamos que tú digas como que fue Dios sí o sí, porque por otro lugar nunca se fuera a abrir esa puerta o nunca hubiera salido de eso, hablando de un proceso, algo que te haya pasado en tu vida, donde fueras dicho, Dios está ahí. Bueno, tengo varios, pero bueno, si me da el tiempo, no sé, bueno, para empezar, eh, bueno, a mí, bueno, como les contaba, yo llegué a la iglesia en 2016, normal, asistía normal y eso. Ya como a los 8 meses yo servía a Dios. Finalizando como ese año, o sea, como en diciembre empecé a servir. Eh, para que más o menos sepan el contexto. Lo que sucede es que más o menos en el 2017, sí, 2017 como en junio, vacaciones de junio, sabes que uno siempre le dan vacaciones cuando uno es estudiante de bachillerato. Cuando ese tiempo yo estaba, no recuerdo si es 2016 o 2017, pero estaba reciente en la iglesia, es lo único que yo sé. Yo estaba de vacaciones con mi papá. Yo me fui para allá, de vacaciones. Y cerca donde vivía, y vivía también con mi abuela y eso. Mi abuela tiene una amiga cerca. O sea, como que saliendo de la calle, a la volteadita, por ahí tenía como dicen por ahí, una vieja amiga, o sea, una conocida hace rato, de años, de amistad. Por medio de su amiga yo conozco a su nieta, ya, y yo la conozco, ya, a una muchacha, así como con mi misma edad, yo la conozco, y yo normal, una amistad normal, me la presentaron, me presenté, y normal, ¿sabes? Digamos que ese mes, esas semanas que tuve, ciertos días yo como que me presentaron a esta amiga, como que vamos a visitarla, normal, es una amiga. Yo iba, hablaba con ella, compartía con su abuela, la abuela para qué con nosotros, con mi hermano y conmigo, o sea, porque como era amiga de mi abuela, ya eran conocidas, eran como familia, por decirlo así. Y normal, la confianza ahí estaba, y eso. Y yo hablaba con ella, una cosa, la otra. Ella tenía un poco de conocimiento de la palabra también. O sea, yo como era reciente también en la iglesia, había llegado reciente de la iglesia, tenía unos meses nada más. Y como que normal.
Pero cuando en ese tiempo ya yo sabía que era un yugo desigual, ¿sí? Porque en Calle Cerro siempre han resaltado eso mucho. Y normal, ¿sabes? Como que, normal. Sucede que de alguna manera hubo un tiempo donde ella como que, la joven, o sea, como que de alguna manera me hace saber por medio de un escrito que yo le gusto, ¿sí? Algo que ella me entregó, como una carta, algo así decorado. Y bueno, yo como que, normal, leí eso, normal. Bueno, al fin y al cabo, yo estaba como que no entusiasmado ni nada, sino como que normal, o sea, como que también me parece chévere la chica, la jovencita, decía yo en ese momento. Y cuando ese tiempo yo tuve que, creo que ya retornaba a mi casa, era aquí en Turbaco que vivía con mi mamá, y normal, yo como que, normal. Eso sí, yo a veces como que le llamaba al fijo, la llamaba, saludaba, eso, hablaba con su abuela también. O sea, una amistad como que totalmente normal. Pero lo que yo no sabía en el fondo era que de alguna manera yo literal estaba caminando por un camino que literal iba directo a un yugo desigual. Y en ese momento, de lo que ustedes me estaban preguntando, yo vi a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo pasé de llamarla, de hacerle llamadas por fijo, hablar de pronto varios minutos con ella, de pronto hablar con ella y eso, inclusive cuando de pronto iba a la semana de octubre de vacaciones, yo siempre como que voy a visitarla. Yo hablaba, o sea, siempre había una buena comunicación, una buena amistad normal, pero como yo le decía, yo no sabía que era literal, iba por un camino que iba a cometer un yugo desigual. Tanto fue el asunto y tan como que tan ahí estaba Dios metido que literal mi papá me decía, tú para esa casa tú no vas. Ya, él me decía eso, o sea, literal me estaba advertido, mi papá me había advertido eso, que tú para allá no vas. Inclusive con mi abuela, le dijo a mi abuela que, o sea, no, que para allá yo no tenía permiso, normal. Y yo como que con mi, cosa de unos jovencitos, pero si yo no voy a hacer nada malo, yo quiero ir, yo no voy a hacer nada malo, solamente voy a visitar, a saludar, normal. Y listo, total es que hubo una vez que me escapé. No me escapé literal con permiso de mi abuela, claro está. Pero de alguna manera estaba volando la autoridad de mi padre, o sea, de mi papá. Y yo me fui. Y cuando ese día justo llegó más temprano de su trabajo. Y yo cuando me regañó, y él me dijo, si yo te dije que tú no tenías permiso de ir para allá, me dijo él, listo. Entonces, yo intentaba literal llamar y nada, o sea, no contestaba, nada de nada, no tenía cero contacto con ella por llamada, por visita. Hubo un tiempo que literal todo cambió, hasta inclusive la buena de pronto comunicación que hubo ya se había perdido. Ya, inclusive cuando yo iba, ella no estaba, literal. Entonces, de alguna manera Dios, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer y o sea, literal me la apartó. Yo no sabía de ella, no sabía, ni por llamada, nada de nada. O sea, yo no sabía nada de ella. Y yo literal después me di cuenta al ver yo que Dios me había guardado de esa manera, literal por más de un año, sin saber ni llamada, ni visita, nada. Porque literal cuando eso sucedió también, que ya me había dado, Dios como que empezó a meterse ahí su mano. O sea, mi papá, mi abuela, ellos se mudaron de por ahí, por lo tanto ya no tenía como que, ya vivían en otra parte, así que ¿cómo voy a visitar yo? O sea, no había otra manera. Inclusive se mudaron más abajo y yo aún así ni por allá iba. Ya. Ya por a ver que Dios me guardó de esa manera de sigo desigual, yo literal decidí en mi interior como que, Señor, tú me guardaste de esto, yo voy a guardarme para ti, voy a dedicarme a servir. Entonces fue como una forma donde vi a Dios presente, siempre estuvo allí, pero además de eso me sirvió para afirmarme mucho más en su servicio a Él. Porque cuando eso ya yo iba a las prácticas de alabanza, hacía, ya servía a Dios, yo servía cuando eso, antes de servir a la alabanza como tal, antes de 2018, o sea, en junio de 2018, ya yo servía en el Escuadrón de la Amistad, que fue mi primer equipo, y servía en los ayunos, sirviendo como guardia. Ya después cuando ya yo me integro al grupo de alabanza, yo como que voy a quedarme con la alabanza.
Y ahí me quedé sirviendo ahí. Pero fue una forma como vi a Dios ahí presente. Entonces, bueno, es una de tantas. Creo que ese es como que lo mayor donde he visto a Dios bastante presente. Ok, o sea, la forma en la cual viste reflejado a Dios o la mayor manera en la cual lo has visto reflejado en tu vida ha sido apartándote de un yugo desigual, bueno, de un posible De yugo un posible, desigual. ya estaba casi materializado. Sí, ya faltaba poco, o sea. Viste cómo Dios te apartó de caer en eso y pues es, bueno, algo que siempre dice Keila, te voy a robar tu frase esta vez, y es que Dios hace como quiere Totalmente. y pues Él allí te demuestra que solamente es cuando Él lo diga. Si Él te Así dice es. no, pues ¿qué vas a hacer? Obedecer y listo. Pues Jorge, lamentablemente hemos llegado al final de Vida Real Fue Verdadera en el día de hoy. Sí. No sé, Keila, tengas algo que decir. Ya tú lo dijiste, me robaste mi frase. Mm. Y es que yo lo único que puedo sacar, bueno, para resumir todo lo que dijiste en tu testimonio, parte de tu vida, es que Dios hizo como quiere en tu vida. O sea, desde la forma en cómo te llamó con una guitarra, Ujú. que es muy raro. Yo siempre he dicho, y no, o sea, yo siempre voy a decir que las personas, cada vez que alguien se sienta aquí, sale con una historia más rara que la otra sobre cómo Dios lo llamó. Venimos de una persona que fue llamada a Dios por un burro, por un celular, por sueño, y vienes tú ahora por una guitarra. Entonces, Dios hace como quiere, Así es. incluso se puede decir que Dios incluso nos salva de apartarnos de Él de la forma como Él quiera. En este caso, a ti te alejó de un yugo desigual o de lo que podía ser un yugo desigual por medio de tus papás y literalmente planificó todo para que se mudaran de ahí, para que tú cortaras comunicación con esa niña. Correcto. Y casualidad que para mí, sinceramente, no es casualidad que siempre que tú llamabas, ibas, no estaba la chica. Que eso no es casualidad para Claro. mí, eso es simplemente Dios guardándonos. Y lo que yo puedo decir a las personas que nos están escuchando es que Dios siempre va a dar señales cuando no es de parte de Dios. Así es, amén. Siempre va a dar señales, siempre te va a decir por ahí no es, se te van a cerrar las puertas, te van a obstruir, va a hablarte gente, muchas personas, y si estás pasando o digamos así vas a entrar en un yugo desigual, siempre te vas a dar de cuenta que tú no te quieras ver es otra cosa, pero siempre Dios va a estar ahí diciéndote por ahí no vas, por ahí no es. Así Ya es. quedan ti si te estrellas, pero Dios siempre quiere sacarte de ahí y librarte de todo. Así que incluso si caíste en yugo desigual, puedes levantarte de ahí porque Dios nos rescata de lo vil y menospreciado Así es. y podemos salir de ahí. Y si no es más, yo te invito a que perseveres en la iglesia y como dice Jorge, nuestro fin y nuestro objetivo es permanecer siempre a pesar de los altos y bajos. Así Y eso es algo que tenemos que acoplarnos de lo que Él dice, porque me parece perfecto eso. Es siempre permanecer en Dios, porque si permanecemos en Dios, literalmente de ahí todos nuestros sueños en Dios se cumplen. Es correcto. Y si no es mal, me gustaría agradecerte por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí, por abrirte un poco con nosotros. Y bueno, los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Aparecemos como m.escuela de David. Asimismo, transmitimos un servicio de MED, Ministerio Escuela de David, que son los sábados a las 4:30 por la página de Facebook. Si no es más, nos vemos bajo un próximo podcast. Así es. Y bueno, no te pierdas un próximo episodio de esto que se llama Vida Real. Fue verdadera. Bendiciones.